Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Diario de un Sexalescente. En estos días me he encontrado con varias personas y me han preguntado un poquito sobre la filosofía de la página web y la filosofía detrás de este proyecto de YouTube. Y yo les hablaba pues que en general estoy tratando de crear una comunidad de personas de más de 50 años que pues tengan interés en comentar, discutir, plantear estas situaciones de manera de que podamos cotejar opiniones de un lado y de otro sobre temas que, aunque no nos ocupen a muchos en este momento, pues tarde o temprano van a parecer bastante relevantes. Pero lo que me sorprendió es que me dijo, pero es que yo todavía no tengo 60 años, yo tengo solamente 52. Y entonces me pensé, bueno, ¿será que esta no piensa llegar a los 60, no? Pero a todos aquellos que tengan menos de 60 años les digo que todos estos temas son igualmente vigentes para todos los adultos contemporáneos y las personas que tengan aspiraciones de llegar a los 60, 70 y 80 años. El segundo tema que quería tratar hoy es un poco el tema que me planteó otra amistad que tengo y es en relación a ¿será que ser viejo es realmente una actitud? ¿Será una decisión personal el ser viejo y no un proceso mediante el cual uno adopta roles y comportamientos asociados a la vejez? Y me llamó la atención porque casualmente y en los próximos episodios de esta serie, de estas 2 semanas que vienen, voy a hablar mucho sobre la concepción moderna de cómo el cerebro percibe la realidad y de cómo podemos incluso engañar al cerebro en la percepción de esta realidad. Y hablaré pues de muchos aspectos que tienen que ver con esto, incluyendo toda esa inmensa gama de libros, videos, etcétera, que tienen que ver con la autoayuda. Esa popular área de los libros y de las publicaciones que tienen que ver con el estímulo a la que la persona cambie su actitud hacia la vida y logre las metas que quiere y las cosas que se propone. Y les voy a dar pues mi enfoque personal en relación a cómo veo yo todo ese cuadro. Pero volviendo al asunto de si la vejez era una decisión personal o no, me puse a pensar y yo creo que sí hay un componente indudable. Hay un proceso de envejecimiento físico que es el deterioro progresivo de órganos y tejidos, pues porque sencillamente hay un código genético que así lo comanda. Así usted se cuide muchísimo, así usted se meta en un refrigerador o se meta una sustancia que lo hibernice por muchos años, el código genético va a comandar a través de una serie de mecanismos que si quieren algún día hablo de esto, la razón y el momento en que sus órganos van a empezar a cambiar, a deteriorarse, y esto comienza desde el mismo proceso de la concepción. En otras palabras, como decían antes los médicos, desde el momento en que nacemos comenzamos a morir o comenzamos a envejecer. Entonces, de esta manera, lo interesante es si esas personas que ustedes ven con gran vitalidad, con gran entusiasmo, que participan en actividades deportivas, que bailan como un quinceañero y que se rehúsan, ¿verdad?, a comportarse como ancianos, como viejos, a cualquier edad, son necesariamente un proceso de actitud mental. En principio parecería así. Y de hecho, probablemente hasta hace unos 10 años se pensaba que en realidad uno tenía algo que se llamaba libre albedrío. En otras palabras, que uno decidía lo que pensaba y hacía. Sin embargo, en los últimos años, los neurocientíficos que trabajan en esto, viendo cómo se comporta el cerebro a través de estas nuevas tecnologías que nos permiten mapear el cerebro y ver qué áreas se activan, cuándo y en qué momento la gente piensa las cosas y con qué áreas del cerebro se producen estos pensamientos, hay cada vez más la sensación de que en realidad nosotros no es que escogemos lo que nos dé la gana escoger, sino que escogemos dentro de una serie de reacciones y de conductas que son parte codificadas en el código genético, nuestras instrucciones que vienen con nosotros en el nacimiento, y parte condicionadas por respuestas totalmente aleatorias a el entorno que nos rodea. En otras palabras, todo esto que yo ahorita estoy sacando y dándoleselos a ustedes es una combinación de 3 factores. Primero, mi código genético, mi propensión natural a hablar y explicar cosas. Y eso
casi seguramente viene de mi familia, porque en mi familia hay mucha gente que ha tenido esa actitud de conversar, son grandes conversadores. O sea que era natural que si yo heredaba ese código genético, yo me gustara conversar, como ya ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Por los programas diarios. Lo segundo es que en parte todo esto es producto de ocurrencias que se me están dando aleatoriamente, donde yo de un momento a otro no sé qué voy a decir, a menos que estuviera leyendo. Y aún cuando estuviera leyendo podría optar por leer el teleprompter o no leerlo. En otras palabras, nos da la sensación de que tenemos un libre albedrío, que incluso puedo parar esta grabación ahorita y no seguir hablando, pero en cierta forma no lo tenemos, porque lo que tenemos es el deseo de optar sobre las acciones que estamos ocurriendo producto de esa actividad cerebral. Entonces, respondiendo a la pregunta de mi amigo que me dijo si era una decisión personal, yo creo que sí, pero no es una decisión personal que puede tomar cualquiera, sino aquellas personas que tienen un cerebro para enfrentar la realidad del envejecimiento de esa manera. En otras palabras, las personas que no lo tienen, no importa lo que traten y lo que tú trates de convencerla de que adopten una actitud mental de juventud ante el envejecimiento corporal, ellos no van a poder hacerlo porque ellos no tienen la base para producir este tipo de comportamiento. Como les dije, esto es algo nuevo, esta percepción nueva del libre albedrío. Hay muchas fuentes de información y les voy a, en programas sucesivos voy a ir específicamente a varios libros que se han producido en estos últimos 2 años probablemente, y donde se habla mucho de esto. Por supuesto, las implicaciones de esto son enormes. Si eso es verdad y si científicamente se demuestra que el cerebro, en realidad, todas las conductas humanas y todo lo que pensamos siempre que estábamos decididos a hacer por nuestra propia voluntad, en realidad es simplemente una ilusión que tenemos de que estamos ejerciendo eso dentro de un reducido grupo de alternativas, pues entonces imagínense, ¿no? Las implicaciones son enormes. Por ejemplo, la democracia. En la democracia uno escoge el candidato y el partido político que uno supuestamente quiere y decide en base a una continua sucesión de opciones y de la forma en que hacen la campaña y de lo que prometan o no prometan. Bueno, la percepción moderna es que eso no es así, sino que hay personas natural y genéticamente conservadoras, que no importa la propaganda, no importa las presentaciones que le haga el político, las personas van a tener una actitud siempre conservadora y siempre preferencial a escoger políticos para los cuales ellos están genética y culturalmente influenciados. Lo mismo para la gente liberal, lo mismo para la gente que necesita un político o un líder dogmático, un líder autocrático, un verdadero dictador en su vida. Bueno, esas personas, es una propensión que ya viene de esa manera y la persona puede decir, no, es que esa persona que le gustan los autócratas en un momento dado puede perfectamente votar por un liberal o por un conservador dependiendo de la oferta que se le haga. No parece ser así. La información más reciente en este sentido es que eso no es así. Entonces, cada vez se hace más claro el panorama de cómo el cerebro toma decisiones y muchas de estas pues se producen por lo que les dije, código genético, el disparo aleatorio, es decir, al azar de neuronas que en un momento dado se disparan y generan ciertas ideas, ciertas actitudes y por supuesto la influencia del entorno, ¿no? Si ahorita empieza a temblar, pues yo me salgo de esto y arranco a correr porque tengo una respuesta ya condicionada, pero además de eso tengo el estímulo de que está temblando. Pero en la práctica son decisiones que se toman sobre un número muy restringido de opciones y no es la total libertad de tomar cualquier decisión, porque en realidad estamos gobernados por fuerzas mucho más complejas que eso. Déjenme saber si les interesa este tipo de comentario, porque es realmente importante dentro de las reflexiones que se realizan a esta edad, entender cómo es que tomamos las decisiones, por qué las tomamos y sobre qué base las tomamos. Y realmente es posible influenciar tanto en otra persona o en nosotros mismos para condicionar cambios en nuestras actitudes y creencias, producto simplemente de querer hacerlo, o solamente podemos optar por las que nuestro cerebro condiciona por esos 3 recursos que les hablé anteriormente.
Déjenme saber sus opiniones y comentarios con respecto a esto. Y la semana entrante vamos a empezar un ciclo yo voy a tratar de identificar todas aquellas formas de autoayuda, cómo se materializan y por qué creo yo que funcionan o no funcionan en ciertas personalidades y en ciertos tipos de casos. ¿Ok? Entonces, hasta un próximo episodio y no dejen de activar las notificaciones y suscribirse a este canal y es siempre para mí un gran placer saber que ustedes me están escuchando y me están viendo. Y gracias a ustedes, a aquellos que hacen comentarios en relación con mis programas, se los agradezco mucho, me estimulan a hacer cada vez más y mejores programas. Muchas gracias y hasta un próximo episodio. Hasta luego.